Muy buenas tardes con todos los participantes. Sean bienvenidos al curso de manejo de post cosecha de frutas para exportación. Mi nombre es Raúl Laime, soy ingeniero agrónomo. Hoy día vamos a desarrollar este curso en Centro de Actualización y Especialización Profesional. Y para lo cual mencionarles que el futuro de la producción de frutales está en mejorar, ¿no? El manejo, en tecnificar y emplear buenas prácticas agrícolas y buenas prácticas de manufactura. ¿Ya? Entonces, todo ello va, digamos, va a ser factor para la calidad de las frutas que vamos a exportar. ¿Ya? Muy bien, entonces, ya de esta manera, sin más que decir, vayamos pues a la introducción. ¿Ok? Muy bien. Como sabemos, lo que es el manejo integrado de frutas, pues eh, para lo que es la exportación, es un proceso crítico, lo cual pues garantiza la calidad, la seguridad y la vida útil de los productos durante su comercialización internacional. Y por lo tanto, pues se incluye técnicas como la selección rigurosa, lo que es el lavado, lo que es la desinfección, empaque, ¿no? Que de hecho es un empaque hermético, no es cualquier tipo de empaque, ¿ya? Y también está eh, y el control, ¿no? Lo que es el control de temperatura, ¿no? ¿Para qué? De hecho, es para prevenir deterioro. Por lo tanto, la aplicación de protocolos sanitarios también va a ser parte de la exportación, como uso de tecnologías como atmósferas modificadas y certificaciones internacionales que van a ser esenciales para cumplir con normativas de destino y así satisfacer demandas de mercados globales, y así asegurando competitividad y sostenibilidad en la cadena de valor. ¿Ya? Eso es. ¿Ok? Muy bien, entonces, ya sin más que decir, vayamos pues a lo que es los factores de calidad de post cosecha. Ya, o sea, va a ser necesario conocer, porque de este punto tenemos que partir, ¿no? O sea, para tener prevención, para tener bastante cuidado, ¿no? ¿Cuáles son los factores que afectan la calidad de post cosecha? Entonces, aquí tenemos los factores. Primer factor que tenemos, ya el primer factor que tenemos son los factores de pre cosecha que, de hecho, va a afectar ya en la calidad de post cosecha e influye bastante. Por lo tanto, ¿no? Las condiciones previas a la cosecha, pues de hecho va a impactar directamente en la calidad del fruto y su comportamiento de post cosecha. ¿Ya? Eso es. Y bueno, eso es la primera parte, ¿no? Y por otro lado tenemos lo que es ¿no? Que en factores de pre cosecha que tenemos es clima. ¿Ya? Así es el clima. Entonces, el clima va a tener mucho que ver, ¿no? Como factor en la pre-cosecha, ya que las temperaturas extremas va a ser un factor, ¿no? Que puede quemar a la fruta, como también hablemos de las lluvias excesivas que también puede generar hongos, ¿ya? O heladas, ¿no? O descensos de temperatura que pueden afectar la firmeza de la fruta, ¿no? Y el contenido de azúcares. Ahí está entonces el factor climático en la pre-cosecha. De hecho, todo ello va a afectar la calidad de post cosecha. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Conocer para luego prevenir. Eso es. Otro factor de pre-cosecha es el suelo y fertilización, ya que un equilibrio adecuado de nutrientes pues fortalece la piel del fruto y mejora su resistencia al transporte. ¿Ya? Así es. ¿Ok? Muy bien. Ya, entonces ya tenemos otro factor, ¿no? El suelo y la fertilización. ¿Ok? Muy bien. Otro, otro factor de pre-cosecha es el riego, ya que el estrés hídrico pues puede reducir la vida útil de las frutas hasta en un 30%, ¿no? Afectando su firmeza y turgencia. ¿Ya? Eso es. Y el otro factor de pre-cosecha que tenemos es el manejo de plagas y enfermedades, ¿ya? El manejo de plagas
y enfermedades, donde tenemos frutas con daños, ¿no es cierto? O sea que, de hecho, por efecto, por el ataque de plagas y enfermedades que hubo en la pre-cosecha, de hecho, vamos a tener frutas con daños o también con cicatrices, ¿no? Que tienen mayor riesgo de infecciones en la post cosecha y pérdida de valor comercial. Por ejemplo, tenemos el chanchito, ¿no? O cochinilla blanca, que digamos es una plaga si lo cosechamos, si no lo cosechamos como se debe o tal vez no se controló en la pre-cosecha, de hecho, vamos a tener problemas. Otro, lo que es el oidio, en vid, por ejemplo. Esta también se propaga rápido. ¿Ya? Entonces, eso también es digamos, parte del manejo de plagas y enfermedades. A ver, otro en tema de plagas, el más común en frutales, ahí está Ceratitis capitata, la mosca de la fruta. Entonces son factores que va a afectar la calidad de post cosecha. Ya muy bien, estamos conociendo factores de pre cosecha. Ahora pasemos a conocer factores de cosecha, o sea, ya en la cosecha. De hecho, igual, como sabemos, prácticamente en la cosecha, tenemos que realizar un manejo adecuado en la cosecha, ¿no? Ya que esta etapa es clave para minimizar daños físicos y preservar la calidad del producto. Entonces, el primer factor de la cosecha es el momento óptimo, ¿ya? El momento óptimo de la cosecha donde tenemos que determinar por índices de madurez, como el color, firmeza, contenido de azúcares y acidez. ¿Ya? Eso es. Y también tenemos el método de recolección. Entonces, primero tenemos la recolección manual que reduce el daño en un 50%, ¿no? En comparación con la mecanizada y especialmente en frutas delicadas como paltas, mangos, uvas. Entonces, el método de recolección o el método de cosecha de las frutas, lo más recomendable es la recolección manual o la cosecha manual. ¿Ya? Entonces, ya que va a ser manual, vamos a reducir el daño. Porque si es mecanizada, digamos, es una pérdida, ¿ya? Eso es. Y también otro factor de la cosecha es el daño mecánico. De hecho, por un mal manejo en la cosecha, ¿no? Por parte de los cosechadores, que puede ser por golpes, cortes, ¿no? A veces se cosecha con tijeras, también de forma manual, igual desde ahí se puede sufrir cortes a la fruta. Y también presión indebida que puede acelerar el deterioro y favorecer infecciones fúngicas. Entonces, todo ello es parte de factor de la cosecha, ¿ya? Definitivamente. ¿Ok? Muy bien. Ahora pasemos a lo siguiente. Ya, pasemos a lo siguiente. Entonces, aquí ya tendríamos factores de post cosecha ya en sí, ¿no? Ya factores de la post cosecha. Entonces, después de la cosecha, de hecho, va a ser fundamental controlar, ¿no es cierto?, lo que es el ambiente en la que se almacenan y transportan las frutas. Ya va a ser fundamental. Entonces, el primer factor en la post cosecha tenemos a la temperatura, ya que cada grado Celsius por encima de la temperatura óptima puede reducir la vida útil de la fruta en un porcentaje significativo. Por ejemplo, em, tenemos 10% en manzanas. O sea, ahí tenemos el ejemplo con manzanas. Ya, y así en otras frutales también, así va a reducir, ¿no? Según especie. ¿Ya? Así es, ¿ok? Muy bien. Y después tenemos lo que es la humedad relativa, ¿ya? La humedad relativa. Igual, en cuanto a la humedad relativa, pues tenemos que mantener niveles adecuados, que de hecho, pues evita, o vamos a evitar cuando nosotros mantenemos niveles adecuados, vamos a evitar la deshidratación y pérdida de peso de la fruta. Entonces, de hecho, vamos a ver, ¿no? En las siguientes vamos a ver cuál es la humedad relativa adecuada. De hecho, eso no es que sea una humedad relativa adecuada para todas las frutas, no, va a depender de qué fruta estamos hablando. Ya, entonces ahí tendríamos dos factores de post cosecha.
Y el otro factor es la atmósfera controlada, lo cual pues sirve para regular los niveles de oxígeno, ¿ya? Y lo que es el dióxido de carbono y el etileno, que de hecho puede retrasar, ¿no? Lo que es la maduración y prolongar la frescura. O sea, para eso nos sirve la atmósfera controlada, ¿ya? Así es. Entonces ahí, hasta ahí tenemos tres factores. Y el otro factor es el higiene y sanidad, ya que la contaminación con microorganismos en la post cosecha puede provocar podredumbres y rechazo del producto en destino, o sea, por el importador, ¿no? El país importador puede encontrar, digamos, contaminaciones biológicos, porque no solamente va a ser biológico con microorganismos, sino también puede haber contaminación química, contaminación física, entre otras. Entonces, tenemos que tener bastante cuidado en tema de higiene y sanidad, ¿no? Para prevenir o para tener, ¿no? En otras palabras, para prevenir enfermedades y para tener una buena calidad del producto. Y así vamos a velar, pues, la inocuidad del producto, ¿no? Que sea sano, libre de plagas y enfermedades y otras contaminaciones. Eso es. Entonces tenemos cuatro. Y el otro factor en la post cosecha es el transporte, ¿no? Lo que es el movimiento inadecuado de, ¿no? del transporte. También está la vibración y la falta de ventilación en el contenedor que puede generar condensación y así favorecer enfermedades fúngicas. ¿Ya? Así es, ¿ok? Muy bien. Entonces ahí ya tenemos los factores que afectan la calidad de post cosecha. ¿Ok? Muy bien. Ya, muy bien. Ahora vamos a pasar a lo siguiente. Ya pasemos a lo que son las prácticas clave de manejo post cosecha. ¿Ya? Prácticas clave de manejo en post cosecha. Primer práctica es la selección y clasificación. ¿Ya? Selección y clasificación. Entonces tenemos la eliminación de frutas dañadas, ¿cierto? Con defectos físicos para evitar la propagación de enfermedades. Ya es la primera práctica, ¿no? Selección y clasificación. Es una práctica clave. ¿Ya? Eliminación de frutas dañadas con defectos físicos para evitar la propagación de enfermedades. Otro, uso de clasificadoras ópticas, ¿ya? Que reducen pues el error humano en un 95% y permiten una clasificación uniforme según el tamaño, el color y la madurez. Eso es. Entonces ahí tenemos la primera práctica clave de manejo de post cosecha. Segunda práctica clave, la limpieza y desinfección, donde tenemos la eliminación de residuos de polvo, tierra y microorganismos patógenos. ¿Ya? Así es. ¿Y cómo desinfectamos? Pues tenemos que aplicar ya la solución de hipoclorito de sodio, ¿ya? Eh, de 50 a 200 partes por millón, ya las cuales pues ya reducen la carga microbiana en un 99%, previniendo así enfermedades en la post cosecha. Ya, eso es. La otra práctica es el enfriamiento rápido. Ya tenemos el enfriamiento rápido o se conoce como preenfriamiento, ya, o sea, rápido, lo cual consiste en la eliminación del calor de campo para reducir la respiración y prolongar la vida útil. Ya, eso es. Y para ello tenemos métodos de enfriamiento. ¿No? Tenemos métodos como el enfriamiento con aire forzado, que puede reducir la temperatura de la fruta en un 75% en 24 horas, y así evitando pérdidas de calidad del producto. ¿Ya? Así es, ¿ok? Muy bien. Y otra práctica clave en el manejo de post cosecha son los tratamientos fitosanitarios, cuando es necesario. Por lo tanto, la aplicación de fungicidas o tratamientos térmicos para el control de plagas y enfermedades cuarentenarios va a ser necesario. ¿Ya? Así es. Ya igualmente el uso de recubrimientos comestibles como ceras naturales, los cuales también pueden extender, ¿no? la vida útil de las frutas hasta un
30%, así reduciendo la pérdida de humedad y la oxigenación. ¿Ya? Ok. El otro que tenemos es el empaque y embalaje. ¿Ya? Empaque y embalaje. Por lo tanto, tenemos lo que es la protección, ¿no? Protección contra daños mecánicos y control de la atmósfera interna. Y lo otro es el uso de empaques con atmósfera modificada, que de hecho pues regulan los niveles de oxígeno y dióxido de carbono y además reducen la respiración de la fruta y extienden su frescura. ¿Ya? Y de hecho tenemos cajas, ¿no? Cajas con ventilación adecuada para evitar la acumulación de humedad y así prevenir el crecimiento de hongos. ¿Ya? Así es, ¿ok? Muy bien. Seguimos. Ya, vamos a seguir. Bueno, aquí cerramos con las prácticas clave de manejo de post cosecha. Ahora pasemos a lo que son las tecnologías, ¿ya? A lo que son las tecnologías de conservación en la post cosecha. Entonces, la primera tecnología que tenemos es la atmósfera modificada, ¿ya? Y la atmósfera controlada, que tenemos dos. Por lo tanto, el control de la composición gaseosa en el ambiente de almacenamiento, pues permite reducir la respiración de las frutas y retrasa su maduración. Ya, eso es digamos, es lo que ocurre, ¿no? En el control de composición de gaseosa, en lo que es atmósfera modificada y atmósfera controlada. Ya, eso es. Y lo otro es lo que es la atmósfera modificada, bueno, donde se logran, pues, ya mediante empaques especiales, ¿no? Que regulan la forma pasiva, ya, la forma pasiva, lo que es el intercambio de gases. Ejemplo tenemos, por decir, ¿no? Con manzana. Por lo tanto, para manzanas tenemos de 3 a 5% de oxígeno, ya igualmente de 5 a 10% de dióxido de carbono, lo que retrasa la maduración y reduce la incidencia de enfermedades. Entonces, una buena práctica, mantener el nivel, ¿no? de lo que es el oxígeno y dióxido de carbono dentro de lo que es la atmósfera modificada. Y lo otro es la atmósfera controlada, AC, que de hecho pues se utiliza ya sistemas avanzados para ajustar con la conservación en cámaras de almacenamiento. ¿Ya? Así es, ¿ok? Muy bien. Ya, ahora pasemos a conocer recubrimientos comestibles, lo que hablábamos anteriormente, lo cual consiste en películas protectoras a base de ceras, proteínas o polisacáridos que reducen la pérdida de agua y protegen contra patógenos. ¿Ya? Así es. Otro, los cubrimientos a base de ¿no? Lo que es el quitazano, que han demostrado reducir la pérdida de peso y la incidencia de pudriciones, especialmente en cítricos y paltas. ¿Ya? Así es. Y otro que tenemos son otras ya, digamos, opciones que también pues incluyen películas a base de algas, almidón y proteínas de suero de leche, ¿ya? Y que de hecho pues forman una barrera semipermeable contra el oxígeno y lo que es el etileno. Así es. ¿Ok? Muy bien. Ya, entonces ahí tenemos la parte de recubrimientos comestibles. Ya, y ejemplo, la cera. Ahora pasemos a otra tecnología de conservación de post cosecha, lo que es la irradiación. ¿Cómo es eso? Pues la irradiación consiste en la aplicación de radiación ionizante para eliminar microorganismos patógenos y plagas sin afectar la calidad del fruto. ¿Ya? Así es. Y lo otro que tenemos es la irradiación a dosis baja de 1 a 3, ¿no es cierto? Kilogits en una tecnología que de hecho pues segura ¿no? Va a ser segura, ¿ya? Y va a ser efectiva para el control de insectos en frutas como mango, papayas cítricos, ¿ya? Así es.
Ha sido pues aprobada por organismos internacionales como la FAO, OMS y FDA. Ya ese uso pues permite reducir la necesidad de tratamientos químicos y así cumplir con requisitos fitosanitarios de exportación. Así es. ¿Ok? Muy bien. Seguimos. ¿Ya? Seguimos. Muy bien. Ya entonces aquí cerramos con las técnicas, o mejor dicho, con las tecnologías de conservación en post cosecha. Ahora vamos a hablar específicamente del control de la temperatura y la humedad. De hecho, ya hemos visto que es parte de la factor, pero aquí vamos a ver de forma más detallada el tema de control de la temperatura y control de la humedad. Por lo tanto, cabe señalar que el control de la temperatura y la humedad es fundamental, ¿ya? Es fundamental en el manejo de post cosecha de frutas para exportación, ya que evita el deterioro y mantiene la calidad y prolonga la vida útil del producto, ¿ya? Eso es. ¿Ok? Muy bien. Otro, bueno, empezando, ¿no? En cuanto a la importancia de lo que es el control de temperatura y humedad. Primero tenemos la importancia de la cadena de frío. De hecho, la cadena de frío es un sistema de fertirrigación y continúa, ¿no es cierto? Y prácticamente ya comienza, digamos, ¿no? Ya que es una refrigeración continua, ya que comienza con el momento de la cosecha y se mantiene hasta que el producto llega al consumidor final, ¿ya? Y dentro de ello tenemos que evitar la maduración acelerada y el análisis. Entonces, cada interrogación en la cadena de frío puede reducir la vida útil de pérdida de frescura. Así que si estamos en esta área, tenemos que estar bastante, pero bastante al tanto. ¿Ya? Así es. ¿Ok? Muy bien. Ya, vamos a seguir. Vamos a seguir. Bien. Ahora tenemos sistemas de refrigeración en la post cosecha. Por lo tanto, para enfriar las frutas rápidamente y así mantener temperaturas óptimas, pues se emplean diversas tecnologías. Ya, entonces ya hemos visto, creo, algunas, y una de ellas en esta parte tenemos pues lo que es la refrigeración por aire forzadas, que se utiliza en cámaras, ¿no es cierto? Griforíficas para acelerar la extracción. ¿Ya? Así es. Ya pasa, de hecho, para acelerar la extracción del calor de campo. ¿Ok? Muy bien. Otro sistema de refrigeración en la post cosecha es hidroenfriamiento, lo cual consiste en el manejo de enfriamiento mediante agua fría, ¿no es cierto? Y prácticamente, pues, em, en circulación, ¿no? De hecho, que lo que es agua fría va a estar en circulación, y lo cual es ideal o aplicar este sistema de refrigeración en post cosecha, lo que es el hidroenfriamiento es ideal para frutas sensibles como uvas y fresas. ¿Ya? ¿Ok? Muy bien. El otro sistema de refrigeración de post cosecha que tenemos es el enfriamiento al vacío, y lo cual pues se aplica a productos con alta porosidad como la lechuga y frutos rojos, y reduciendo así la temperatura en minutos. ¿Ya? Definitivamente. Y por otra parte, tenemos el control de la humedad relativa, ya control de la humedad relativa. Por lo tanto, la humedad relativa pues es importante, es crucial para poder evitar la deshidratación de los frutos y así prevenir la proliferación de hongos. Ya es, digamos, bastante beneficioso mantener un control de humedad relativa adecuada, aunque eso no nos ayuda muy bien. Ya, y sí, bueno. Por ahí ya se viene
¿no? Realizando ciertas prácticas para evitar la deshidratación. Y por otro lado tenemos la humedad relativa óptima. La humedad, y de hecho de antes hablábamos, ¿no? De la humedad relativa. Entonces la humedad relativa óptima es pues de 85 a 95%, ¿no? Para la mayoría de las frutas, o sea, están dentro de ese rango, asegurando que no pierdan peso ni textura. Eso es, ¿ok? Muy bien. Además, pues baja ya, además baja provoca. O sea, digamos, una humedad relativa baja va a provocar deshidratación y arrugamiento, mientras que una humedad relativa demasiado alta puede generar condensación y desarrollo de moho. Así es. ¿Ok? Muy bien. ¿Ok? Muy bien. Seguimos. Bien, entonces ahí cerramos con lo que es el control de la temperatura y la humedad. Ahora vamos a ya hablar o tratar sobre el empaque y embalaje para la exportación, que de hecho también tiene sus procesos de manejo, ¿ya? Así es. Por lo tanto, lo que es el empaque, ¿ya? Lo que es el empaque y embalaje para la exportación, pues desempeña un papel crucial en la protección del producto. ¿Ya? Y también en la conservación y presentación de las frutas durante su transporte a mercados internacionales. Por lo tanto, en diseño adecuado, pues no solo previene daños mecánicos y pérdidas de calidad, sino que también asegura el cumplimiento de las normativas comerciales y sanitarias. ¿Ya? Eso es. Entonces, tenemos tipos de empaques, que de hecho, pues existen distintos formatos de empaque según el tipo de fruta y los requerimientos del mercado. Entonces, el primer tipo de empaque que tenemos son las cajas de cartón corrugado, que son las más utilizadas con diseños específicos que incluyen ventilación para evitar condensación y daños mecánicos. Ya, así es. O sea, la mayoría de cultivos donde que se está tecnificando ya se utilizan ¿no? Lo que son cajas de cartón no corrugado. Y de hecho, va a depender tipo de empaques va a depender de qué cultivo estamos hablando, ¿ya? Así es. Otro tipo de empaque es en bandeja de plástico, que de hecho pues son usadas para frutas delicadas como fresas y uvas, ofreciendo pues estabilidad y protección contra impactos, ¿ya? Así es, ¿ok? Oye, entonces ahí tenemos tres tipos de empaques. Buenísimo. Ahora pasemos a conocer materiales de embalaje. Ya, de hecho, también es parte de lo que estamos hablando, ¿ya? Entonces, va a ser necesario conocer materiales de embalaje. Por lo tanto, nos sirve pues para evitar daños por golpes, presión o condiciones ambientales adversas. Se emplean materiales adicionales en el embalaje. Los materiales adicionales que tenemos es el acolchado y separadores, que de hecho pues mantienen la estabilidad y reducen el contacto entre los frutos. ¿Ya? Así es. Otro, absorbentes, ¿no? Absorbentes de etileno, que son bolsas o sachets que controlan pues la concentración de etileno en el empaque, retrasando la maduración prematura. ¿Ya? Así es. ¿Ok? Muy bien. Em, Ahora nos vamos a Facebook de vuelta. ¿Ok? Entonces, el tema de, digamos, el tema de Facebook, por decir que es un ya red, nos va a servir también para adquirir, o no solamente Facebook, sino todas las redes para obtener materiales, ¿ya? Y también para hacer la parte logística, para buscar mercados y para ofrecer nuestros productos. Bueno, que de hecho eso vamos a tocarlo en su punto, ¿ya? Entonces ahorita lo que hablamos son materiales de embalaje. Ahora pasemos a lo que es el etiquetado, ¿ya? Por lo tanto, el etiquetado pues tiene un requisito, o sea, no es que yo voy a etiquetar como me da la gana, sino de hecho tienen un requisito fundamental para la exportación.
y debe contener información clave para el importador y el consumidor. Ya, entonces, ¿cuáles son, digamos, la información clave que tiene que ir en el etiquetado? Y aquí lo tenemos. Ya vamos a resaltar para poder tenerlo claro. Ya, ok. Muy bien, a ver un momentito. Aquí lo tenemos. Ya aquí vamos a marcar. Aquí lo tenemos, la información que tiene que ir en el etiquetado. Ya no es que ya le mando al diseñador y me lo va a diseñar y lo voy a etiquetar. No es así. Entonces aquí tiene que ir en etiquetado, tiene que ir nombre del producto y la variedad. Puede ser, a ver, hablemos de arándanos, por ejemplo. ¿Ya? Producto arándano. Variedad puede ser, a ver, una variedad de arándano tenemos a Misti, por ejemplo. ¿Ya? El Misti. Ah, no es Misti, entonces habremos Eureka, variedad Eureka. Entonces así vamos a tener otras variedades, por ejemplo, Gold. Entonces, vamos a tener el Sangray, por ejemplo. ¿Ya? Sangray es una variedad de arándano. Entonces, eso tiene que ir, primero que todo, esa información tiene que ir en lo primero. Entonces, igual vamos a ir marcando para que quede todo claro. Ya primero, decíamos nombre del producto y la variedad. Luego tenemos que incluir la información del país y región de origen. Entonces, país Perú, por decir, ¿no? Región Ica, ya porque en Ica se produce arándanos. Ah, no es en Ica, en Huaral. Ah, muy bien, ya. En Chiclayo no hay puntos que La Libertad, si no me equivoco, también este, mm, están produciendo arándano. Entonces, eso tiene que ir, ¿ya? Eso es otro. Fecha de cosecha. Eso también es importantísimo. Ya, fecha de cosecha. ¿Cuándo se ha cosechado? Ya, cuándo se ha cosechado y lote de producción también. O sea, de hecho, cada cosecha va a tener su lote. Entonces, ya por ahí puede ser el lote A1, lote A2 y así, ¿no? Eso también tiene que ir. Otra información en etiquetado son las instrucciones de almacenamiento y conservación. Entonces, Eh, de hecho, tenemos que detallar ciertas instrucciones de cómo se tiene que almacenar y cómo se tiene que conservar el producto, ¿no? Para que no se malogre tan rápido y que tenga pues la vida un poco más duradera para consumir, ¿ya? Eso es. Y lo otro, finalmente, otra información importante que tiene que ir en el etiquetado es la certificación. Ya tiene que ir la certificación o certificaciones, como puede ser de Global Gap, que en realidad pues certifica cuando se emplea buenas prácticas agrícolas, lo que es BPA, y tiene esos pilares, lo que es BPA. Últimamente el Global Gap tenemos la versión 6.1 si no me equivoco. Ya, entonces con esa versión prácticamente tenemos que actualizarnos, ¿no? Entonces a aplicar esa BPA, o mejor dicho Global Gap, que de hecho trae ciertos reglamentos, normativas, ¿no? Que se tiene que aplicar en el campo, ya sea, hay que emplearlo, y luego ser certificado por Global Gap, ¿ya? Así es. Ok, otro tenemos USDA Organic, por decir. Allá, yo produzco fresa orgánica. Muy bien. Entonces, ¿cómo sé que es orgánico o no? El consumidor o el comprador, el país importador va a decir, ah, ok, dice que es orgánico. Allá, muy bien. Entonces, te va a solicitar la certificación de USDA Organic. Si es para Estados Unidos o para cualquiera, o sea, mayormente piden esa certificación. Entonces, el productor tiene que solicitar a USDA Organic a que vaya pues a su campo y que realice auditorías externas para evaluar si realmente es o no es orgánico.
Entonces, pues de Organic con sus auditores va a decir, pues sí, es orgánico. Ya, de hecho, va a revisar cómo realizan los procesos, ¿no? La parte logística, la trazabilidad, ¿no? Desde la instalación del terreno hasta la cosecha, cómo se está manejando, em, con qué fertilizan, cómo es el riego, todo ello, ¿no? Entonces, ya con esa auditoría se va a determinar si es realmente orgánico o no. Y luego, si es orgánico, va a certificar al producto. Y así tenemos otras certificaciones que te va a pedir el país importador. ¿Ya? Eso es. O el comprador, ¿no? La empresa que te va a comprar. ¿Ok? Muy bien. Ahora sí, entonces, ya teniendo claro esta parte del etiquetado, vamos a pasar a lo siguiente. ¿Ya? Así es. Entonces aquí tenemos ya el cumplimiento y de regulaciones internacionales en tema de lo que es el empaque y embalaje para la exportación. Por lo tanto, cabe mencionar que cada país importador pues tiene normativas específicas sobre el embalaje y etiquetado que deben cumplirse para evitar rechazos en aduanas. ¿Ya? Así. Entonces, algunas regulaciones pues incluyen normas fitosanitarias, lo cual está basado en control de plagas y enfermedades mediante tratamientos cuarentenarios. Por ejemplo, si es de forma nacional, ahí está SENASA, ¿no? Bastante va a estar al tanto la SENASA, ¿ya? O el SENASA, ¿no? El Servicio de Sanidad No Vegetal. Eso es. Ahora, otro, también tenemos requisitos ambientales. OMS también está en tema de normativas sanitarias, ¿no? Ya que la Organización Mundial de Salud también, o sea, cuida pues siempre la salud del consumidor. Entonces, también vamos a tener normativas fitosanitarias de la OMS. Otros requisitos ambientales ya hablemos pues de ISOs, ¿no? ISO ambiental, como uso de materiales reciclables o biodegradables, ¿no? Mayormente digamos, en tema de la post cosecha, ¿no? Qué materiales se está utilizando. Entonces, por ahí también te pueden pedir normativas de ISO, un tema de ambiental, ¿ya? Pero eso va a depender de quién, del país importador. Otro, la trazabilidad, que también es parte de regulaciones internacionales. Entonces, de hecho, se tiene que llevar la trazabilidad, ¿no? Y la trazabilidad pues consiste en llevar registro del origen, ¿no? Como de dónde se ha cosechado, cómo se ha cosechado y todo lo que se ha aplicado, todas las prácticas. Y el registro de origen y las condiciones de producción del producto. ¿Ya? Eso. Entonces ahí está el cumplimiento de regulaciones internacionales en empaque y embalaje para la exportación. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí pasemos al transporte y logística. ¿Ya? Transporte y logística, ¿cómo es? Por lo tanto, pues tenemos primero el transporte refrigerado. O sea, de hecho, el transporte tiene que ser refrigerado. Por lo tanto, el uso de transporte con control de temperatura va a ser esencial para preservar la frescura de las frutas durante su traslado. Entonces, tenemos tres tipos de transporte o no refrigerado. Primero tenemos camiones griforíficos, que son utilizados para transporte terrestre de corta y mediana distancia, desde el campo hasta los centros de distribución o puertos. Ya ahí está camiones griforíficos. Otro, contenedores refrigerados o reefers, container, que son equipados ya con sistema de enfriamiento que mantienen condiciones ideales en rutas de exportación por mar o aire. ¿Ya? Así es. ¿Ok? Muy bien. Otro, barcos con atmósfera controlada, que de hecho pues ya estos barcos ya permiten la regulación precisa de oxígeno, el dióxido de carbono y el etileno, y así prolongando la vida útil de las frutas en viajes largos. ¿Ya? Así es, ¿ok? Muy bien. Ahora pasemos
a lo siguiente. Ya, y de hecho, en el transporte logística también va a haber monitoreo, ¿no? O sea, tenemos que tener un supervisor que monitoree la temperatura, especialmente la temperatura, donde se emplean, ¿no? O tenemos que emplear, ¿no? Sensores y registradores de temperatura dentro de los contenedores para verificar que la cadena de frío no se interrumpe. ¿Ya? Eso es. Además, pues cada grado por encima de la temperatura óptima puede reducir la vida útil de la fruta, ¿no? En un porcentaje significativo. Así que importantísimo el control o el monitoreo continuo de la temperatura. Y el otro punto que debemos tener en cuenta en parte de transporte y logística es la planificación de la ruta, como la optimización del tiempo de tránsito, ¿no? Por lo tanto, un menor tiempo de viaje pues reduce el riesgo de deterioro. Y también tenemos la eficiencia energética, como la selección de rutas con menor impacto ambiental y menor consumo de combustible, lo cual es clave, ¿no? En exportaciones sostenibles. ¿Ya? Definitivamente. Ok, muy bien. Ahora pasemos ya a lo que es la documentación para la exportación. De hecho, lo cual es para garantizar, ¿no? El cumplimiento de las regulaciones internacionales, se requiere correcta gestión documental. Primero, ya lo hemos dicho, creo, en tema de lo que es el empaque y etiquetado, yo que debemos contar con certificados, ¿no? Entonces, aquí en tema de documentación para exportación, primero que todo son certificados fitosanitarios que de hecho va a ser emitido por las autoridades agrícolas del país exportador, o sea, hablemos de SENASA. ¿Para qué? Para mostrar que el producto está libre de plagas y enfermedades. Otro, facturas comerciales, que también en factores comerciales pues tiene que ir bien detallado la transacción entre el exportador y el importador. Y también va a ir lista de empaque, ¿no? Que de hecho, tenemos que especificar el contenido, y el peso y el volumen de la carga. ¿Ya? Así es. Y tenemos el cumplimiento de requisitos, requisitos aduaneros y sanitarios. Por lo tanto, cada país importador pues tiene normativas específicas que deben cumplir para evitar rechazos en frontera o demoras en aduana. Por otro lado, está la inspección de frutas en puertos y aeropuertos. ¿No para qué? Pues lo cual sirve para verificar el cumplimiento de estándares sanitarios del producto. Y también está el uso de tratamientos cuarentenarios. Y si el país de destino no lo exige, pues de hecho se tiene que aplicar, como la fumigación o irradiación del producto que se va a exportar. ¿Ya? Eso es. ¿Ok? Muy bien. Ahora pasemos a lo siguiente. Ya, pasemos a lo siguiente. Ahora pasemos ya a conocer las normativas y certificaciones para la exportación. Ya, así entonces vayamos a conocer aquí vamos a hablar de forma general. Y primero tenemos las normativas internacionales para la exportación. De hecho, pues existen diversas normas reconocidas globalmente que regulan el manejo post cosecha y también lo que es la seguridad alimentaria y la trazabilidad. El primero que tenemos es el Global Gap basado en buenas prácticas agrícolas, BPA, lo cual es la certificación que asegura el cumplimiento de buenas prácticas agrícolas en producción y post cosecha. También tenemos la normativa de BRC, ¿ya? Que es un requisito para exportar cadenas de supermercados en Europa y el Reino Unido. Ya, así es. Otra normativa es el IFS, que es una normativa internacional, que es una normativa de seguridad alimentaria exigida por importadores en Europa. Así que si queremos exportarlo para Europa, sí o sí tenemos que cumplir con esta normativa. Y también tenemos regulaciones del país de destino, que de hecho, o sea, aparte de internacional, también ahí está en país de destino. Por lo tanto, cada país pues tiene sus propios requisitos sanitarios y de calidad que deben cumplirse antes de la exportación. El primero que tenemos son los requisitos fitosanitarios, que de hecho pues son certificados que garantizan que la fruta esté esté libre de plagas y enfermedades. Y por otro lado, tenemos límites máximos de residuos.
como la restricción sobre los niveles permitidos de plaguicidas en frutas frescas. Ejemplo, la Unión Europea y Estados Unidos, que de hecho pues tienen regulaciones estrictas sobre el uso de agroquímicos, en lo que es el límite máximo de residuos, que es una normativa, ¿ya? Así es. ¿Ok? Muy bien. Y las otras certificaciones para la exportación, importantísimo es las certificaciones de calidad. De hecho, es pues para mejorar la competitividad y la confianza en los productores, ya que los exportadores pueden obtener certificaciones de calidad y seguridad alimentaria. Primer certificado de calidad o certificación de calidad tenemos ISO 9001, que es una certificación que, ¿no? que avala la gestión de calidad en procesos de producción y comercialización. También tenemos ISO, ¿no? ISO 22000, que especifica para la seguridad alimentaria y garantiza la inocuidad del producto en toda la cadena de suministro. ¿Ya? Así es. ¿Ok? Muy bien. Y lo otro es la obtención de certificaciones para acceder a mercados específicos. Por lo tanto, cada certificación pues facilita el acceso a diferentes mercados. Por ejemplo, tenemos a lo que es USDA Organic, ¿no? Organicusta, ¿no? Para exportar producto orgánico a Estados Unidos, definitivamente. Otro, comercio justo, ¿ya? Comercio justo. Y es exigido en mercados que valoran la sostenibilidad y el impacto social, ¿ya? Eso es. Y también tenemos lo que es el HAP, ¿no? HAP, que es ya el análisis de peligros y puntos críticos de control, que también es importante la certificación para acceder a mercados específicos, que de hecho el HAP es un sistema de gestión de seguridad alimentaria exigido por diversos países. ¿Ok? Oye, entonces, de esta manera hemos llegado pues a la parte, digamos, a la parte final, ¿no? Del curso en sí, que todo lo fundamental de lo que es, ¿no? Para la exportación. Así que, eh, ya teniendo en cuenta, ¿no? Todo lo que hemos hablado, ya podemos, digamos, este, ser parte de la exportación, ¿ya? Como un actor principal. Ya hemos visto, ¿no? Cuáles son factores de pre-cosecha, en la cosecha, en la post-cosecha que hay que tener en cuenta, ¿no es cierto? También hemos visto la parte de, el etiquetado, el embalaje, ¿no? Qué prácticas hay que emplear, que es BPA, BPA, ¿no? Que son buenas prácticas agrícolas, BPM, que son buenas prácticas de manufactura, ¿ya? Y ahí está el tema de control de temperatura, el transporte logística, ¿no? Y, ¿no? Y las normativas de certificaciones para la exportación. Y creo que con esto ya podemos ser parte de la exportación. ¿Ok? Muchas gracias. Entonces, ahora sí, si habría alguna consulta, duda, o algún comentario respecto al tema que hemos desarrollado, adelante, les escucho. Pueden dejarme su pregunta al chat o también pueden hacer su pregunta activando su micrófono. Les escucho. Buenísimo, Angie Zamora Palomino, ¿no? Nos mencionas que eh, el curso estaba interesante, claro que sí, Angie. Ya con los requerimientos de frutas de exportación, claro, hemos visto, ¿no? Cuáles son los requerimientos. Ya más que todo el tema de requerimientos son las documentaciones, las normativas, las certificaciones que hay que cumplir, Angie. Eso es lo más importante. Ya, así es. ¿Algún comentario más, Angie?
Bien, entonces no habiendo preguntas, vamos a darlo por finalizado nuestro curso y muchas gracias a todos por su participación y no se olviden, para temas de certificación, material de estudio y la clase grabada tienen el correo y el número de la institución para que puedan solicitar. ¿Ya? Y si habría alguna consulta, duda respecto al tema, ¿no? Que de hecho se du- habría todavía alguna duda, igual tienen mi correo, mi número de celular en la parte inferior para que puedan realizar sus consultas. Ya, pero en tema de certificación, con el Centro de Actualización y Especialización Profesional. Ahí tienen su correo y su celular de concierto. ¿Ok? Muy bien. Entonces, sin más que decir, muchas gracias y que tengan muy buenas noches. Hasta un próximo sistema educativo.